A continuación, en las cápsulas de conocimiento de la SGOX, el doctor Javier Arenas hablará sobre la propuesta de exploración en el tercer trimestre de gestación. Bien, siempre me interesó la ecografía del tercer trimestre y sobre todo la escasa relevancia que se está dando a esta ecografía en relación con la del primero y la del segundo trimestre. Y es por ello que elaboré una encuesta. Esta encuesta me dio a entender un poco la situación de la ecografía del tercer trimestre en España. La idea era presentárosla a vosotros en primicia en el año 2020 y posteriormente llevarla al Congreso Nacional de la SEGO. Pero llegó nuestro amigo y esto no fue posible. Bien. Deciros que, como estaba el trabajo hecho, propuse a mis compañeros del SESEGO que elaboráramos una GAP al respecto. Esta GAP fue presentada en el Congreso Nacional de Murcia hace 6 meses. Por tanto, la idea en aquel tiempo era presentaros una propuesta de exploración para el tercer trimestre, pero ahora ya tenemos una verdadera GAP. ¿No nos escucha? Sí. Ahora ya tenemos una verdadera GAP. Bien, decía esto porque probablemente estamos ya todos muy cansados, tenemos ganas de marcharnos para casa. Voy a intentar no aburriros demasiado, pero sí contaros un poco la historia de esto. Bien, voy a intentar contestar a lo largo de la charla estas 3 preguntas. ¿Está indicado hacer una exploración ecográfica en el tercer trimestre? Caso de que lo estuviera, ¿cuáles serían los objetivos y la propuesta de exploración? Bien, ¿está indicado hacer una ecografía en el tercer trimestre? ¿Qué pensáis? Que sí, ¿no? Vaya pregunta más tonta. Bueno, yo también pensé que la cosa iba por ahí y entonces me puse a leer la única GAP al respecto, que es la GAP de control prenatal del embarazo normal, y me dice, prácticamente existe unanimidad en la recomendación de que durante un embarazo de curso normal se realicen 3 exploraciones ecográficas y me marca el tiempo, que es en el tercer trimestre. Por tanto, la pregunta era tonta. Bien, me pongo entonces a buscar quién la recomienda. Y como luego veréis, es que no la recomienda casi nadie. Por tanto, la pregunta ya no era tan tonta. Me pongo a mirar y dice el procedimiento, la sistemática de realización y los objetivos deben ajustarse a las recomendaciones contenidas en las diferentes guías de asistencia. ¿Y a qué guía se refiere? Porque yo conozco que tengamos una guía de exploración del primer trimestre, una del segundo trimestre, que incluso están actualizadas, pero no tenemos una guía en el tercer trimestre. Continuamos leyendo y me dice, existe cierta controversia sobre la utilidad de la ecografía sistemática en el tercer trimestre en bajo riesgo. Sin embargo, estudios recientes, el POP y el RUTE, nos dicen que sí parece mejorar el resultado perinatal en ensayos clínicos. Y digo, coño, aquí ya está. Me pongo a leer el POP, me pongo a leer el RUTE y para mi sorpresa no hablan de una ecografía en el tercer trimestre. Hablan del cribado de crecimiento fetal. Desde luego, el cribado de crecimiento fetal no es lo mismo que una ecografía del tercer trimestre. Por tanto, el escenario en el que me encontré es que no sabemos quién la recomienda, no tenemos una guía de tercer trimestre y una guía que nos dice que debemos de hacer cribado de crecimiento fetal no es lo mismo que una ecografía del tercer trimestre. Bien, seguimos investigando y nos encontramos con que la situación en el mundo realmente es muy dispar. En Europa, un registro de Eurocat del año 2010 nos decía que lo hacían 6 países en toda Europa. Luego se incorporó algún otro y en el momento actual siguen todavía muchos países sin hacerla. Me pongo a consultar las principales guías de excelencia clínica, a ver qué opina la guía NICE, qué opina el NHS, el Royal College, el Colegio de Canadá, el Ministerio de Sanidad de nuestro país, el Royal College, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, el IAU y el American College. Y también, digo, bueno, a ver qué piensa la ISUOG y a ver qué piensa la Organización Mundial de la Salud. Y todas estas entidades piensan que no se debe de hacer una ecografía en el tercer trimestre. Por tanto, probablemente la primera pregunta no era tan tonta. Y estas entidades creo que pesan mucho, pesan lo suficiente como para atrevernos a contradecirlas si no argumentamos muy bien lo que queremos decir. Bien, se han
aducido motivos económicos, que hay que redistribuir los recursos, que estos son limitados, pero yo creo que probablemente el tema lo tengamos en las 3 revisiones sistemáticas para la Cochrane de la doctora Breaker, que nos dice que no existe evidencia de gestantes de bajo riesgo, población no seleccionada, para practicar una ecografía en el tercer trimestre porque no confiere ningún beneficio ni a la madre ni al feto. Bien, pero estos estudios son muy antiguos, ya estamos con los metaanálisis, como decía antes bien. Estos estudios son muy antiguos, solo un 12% de los incluidos tiene una ecografía por encima de las 34 semanas, no hay ningún cambio tras el diagnóstico, no hay ningún cambio en el manejo tras el diagnóstico de un feto pequeño y encima no se consideraron las anomalías estructurales ni el impacto que pudo tener durante la gestación. Bien, podría ser que basados en una evidencia dudosa estemos tomando decisiones desafortunadas. Ayer ya hablamos del trabajo de Hannah, que bienvenido haya sido, y hablaremos luego del trabajo de Grohmann, que bien, hablamos ayer también, que bienvenido sea, pero el tema no está tan claro. ISUOG, en el año 2019, nos considera que es un punto de buena práctica que hagamos un control, un cribado de crecimiento fetal. Pero cuidadito, un cribado exclusivo de crecimiento fetal dirigido al PEG y al CIR. La ISUOG no cita ningún otro objetivo que no sea el cribado de crecimiento fetal. Es más, nos dice taxativamente que la anatomía hay que mirarla entre las 18 y las 22 semanas y es una recomendación tan tímida de ecografía que ni tan siquiera alcanza el grado de recomendación sistemática y me la supedita a guías locales, a factores de riesgo, etc. Bien. Volvemos a decir lo mismo, pensamos que una ecografía de tercer trimestre no es lo mismo que una ecografía de cribado de crecimiento fetal. Bien, en el año 2017 habíamos publicado este trabajo en el cual conocíamos un poco la situación, el estado actual de la ecografía en España y todos los hospitales españoles hacen no menos de 3 ecografías a lo largo del embarazo. Por tanto, aquí sí que estaba instaurado. Incluso el 35% hacen más de 3 ecografías. Bien, la encuesta que me refería al principio y a lo largo de la charla os voy a ir contando algunos de sus puntos. La hemos hecho en el año 2019. Doy ya las gracias a todos los participantes por el tiempo que me regalaron. Muchos de vosotros habéis participado en ella y a lo largo de la charla, como os digo, os voy a dar los resultados de algunos temas y también los de unos hospitales considerados como centros de referencia y tenemos aquí a sus representantes. Bien. Nos encontramos, por tanto, con que sí conocemos la situación en España, que es que el 100% prácticamente hacen ecografía en el tercer trimestre de manera sistemática, que el 100% prácticamente consideran que es útil y quieren seguir haciéndola, y que prácticamente el 100%, aquí hay un centro que dice que da un poquito lo mismo, pero el 100% de los hospitales prefieren que sea protocolizada. Por tanto, si 100% la quieren hacer, al 100% les parece que es útil, que quieren seguir haciéndola y que además quieren que sea protocolizada, me parece motivo más que suficiente como que para poder justificar esta guía. Por tanto, en España sí hacemos ecografía de tercer trimestre, no hay consenso ni recomendaciones específicas en la mayoría de las sociedades científicas. Cierto que los recursos son limitados y que probablemente solo se justificaría su práctica sistemática si fuera capaz de detectar problemas materno-fetales con el suficiente impacto y que no fueran susceptibles de diagnóstico por otros métodos más sencillos. Y además, una vez diagnosticado el tema, tendríamos que aplicar algún tipo de actuación específica para poder mejorar los resultados materno-fetales. Bien, y quiero poner en valor, porque creo que lo tiene, creo que es relevante, que España sea el país del mundo, el primer país del mundo, y SEGO sea la primera sociedad científica del mundo, en la cual disponemos de una guía para la exploración ecográfica del tercer trimestre, y creo que debemos de ponerlo en valor. Bien, en cuanto a los objetivos de la ecografía del tercer trimestre, sigo leyendo la guía de referencia que teníamos y compartimos prácticamente desde SESEGO todos los objetivos. Estamos de acuerdo en que nos va a venir muy bien identificar la estática fetal, valorar el crecimiento, anomalías de localización placentaria, anomalías del volumen de líquido amniótico y seleccionar algunos casos para estudio Doppler.
Totalmente de acuerdo, pero se les olvidó las anomalías estructurales. Por tanto, no se les olvidó. Nos están diciendo que el cribado de anomalías estructurales para el primer trimestre y para el segundo trimestre. Por tanto, quiero pensar que la ECO del tercer trimestre no incluye la valoración de las anomalías estructurales fetales. Bien, esto es lo mismo que nos estaba diciendo Leisuog, por tanto, ambos están en consonancia. No sabemos lo que opinan el resto de las sociedades científicas, porque como nos recomiendan hacer la ecografía en el tercer trimestre, no sabemos qué es lo que piensan. Pero yo me vuelvo a preguntar, no hay que mirar para el feto, ¿de verdad pensáis que no hay que mirar para el feto en la ecografía del tercer trimestre? Porque claro, desde SESEGO, cuanto menos, todos pensamos y estamos de acuerdo en que una ecografía de tercer trimestre es otra cosa. No podemos perder esta ventana de oportunidad que entramos al binomio materno-fetal para explorar más cosas, para ver más cosas. No solamente vamos a ver cómo crece el pequeño, lo tenemos todo a mano y nuestra obligación es no perder esta ventana de oportunidad. Y esto que pensábamos nosotros desde SESEGO es lo que piensan todos los hospitales de España. Todos, absolutamente todos, piensan que debe de incluirse la valoración de la anatomía fetal. Por tanto, si el 100% cree que debe de evaluarse la anatomía fetal, parece motivo más que suficiente para que lo hagamos. Por tanto, nuestra propuesta de objetivos sería la evaluación del crecimiento fetal, el diagnóstico de malformaciones de expresividad tardía o que no hemos detectado en la ecografía del segundo trimestre, la identificación de la estática fetal, el diagnóstico de anomalías placentarias y el diagnóstico de anomalías del volumen de líquido amniótico. Vamos a tocar muy brevemente todas ellas. En cuanto a la evaluación del crecimiento fetal, hay consenso en que pensemos, aunque definamos un feto pequeño para su edad gestacional, aquel cuyo peso estimado por ecografía está por debajo del percentil 10. Bien, estos fetos se encuentran en dos grandes grupos. Unos serán unos fetos pequeños constitucionales, el 75, el 80%, que probablemente tengan resultados perinatales normales. En tanto que un 15 o un 20% tendrán una verdadera restricción de crecimiento fetal, tendrán una insuficiencia placentaria y peores resultados perinatales en términos de más muertes, más sospechas de pérdida de bienestar fetal, encefalopatías, alteraciones del neurodesarrollo, inteligencia, etc. Bien, por tanto, yo creo que esta clasificación conceptualmente se entiende muy bien. Dos grandes bloques, uno por aquí y otro por allí, pero es que en la práctica clínica de todos los días, la realidad en que en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, se nos solapan los unos con los otros. Bien, por tanto, la pregunta es, ¿la identificación y el manejo específico del CIR va a mejorar el pronóstico en términos de mortalidad? ¿Y va a hacerlo también que identifiquemos al PEG? Bien, tenemos suficiente bibliografía, esta y bastante más, que nos dicen que el CIR no identificado nos introduce un riesgo de mortalidad aumentado por 4 o 5 y que un programa de detección y manejo específico es capaz de revertir este riesgo en la misma proporción. Por tanto, máxime ya, avalado por la ISO, cuanto menos el cribado de crecimiento fetal, creo que está justificado el cribado del feto pequeño. Menor consenso hay en cuanto al feto grande, no obstante, todos sabéis que hay más cesáreas, más instrumentales, más hemorragias, más muertes perinatales, más distocia de hombros, más ingresos en la UCI. Y la pregunta que tenemos que hacernos es la misma. ¿La identificación y el manejo específico de macrosomía va a mejorar el pronóstico materno-fetal? La realidad es que hay menos consenso que en el CIR, pero muy probablemente la detección y elegir el momento más adecuado para el parto también podría conllevar potenciales beneficios materno-fetales. En cualquier caso, si la comunidad científica no se rasga las vestiduras por terminar todas las gestaciones a la semana 39 sin ninguna indicación, no veo yo por qué no podemos contemplar, aunque no haya consenso, si tenemos alguna indicación y tenemos estudios que nos dicen que el macrosoma tiene su riesgo aumentado y que un programa de detección y manejo específico puede disminuirlo, no veo yo por qué no podríamos contemplar el cribado sistemático del feto macrosómico. Bien, el siguiente punto era el diagnóstico de malformaciones de expresividad tardía o no detectadas en la ecografía del segundo trimestre. Os vuelvo a decir lo de antes, no sabemos lo que opinan las sociedades científicas al respecto porque no hacen esta ecografía.
Vosotros, en todos vuestros hospitales, miráis para el feto y creéis que está indicado evaluar su anatomía. Bien, lo cual me llama poderosamente la atención con los resultados de la encuesta, porque a mí personalmente la ecografía del tercer trimestre es de las que más trabajo me cuesta. Me cuesta más trabajo ver al feto, me cuesta más trabajo hacerla, pero fijaros que el 50% de nuestros hospitales dedican a programas, dedican a la ecografía del tercer trimestre a personas sin dedicación exclusiva o preferente a la ecografía fetal. Y además, el 50% de los hospitales utilizan los peores ecógrafos que tienen para esta ecografía. Bien. No sabemos tampoco cuál es el rendimiento real, el rendimiento diagnóstico de la ecografía del tercer trimestre para el diagnóstico de anomalías estructurales. Os voy a traer estos dos grandes trabajos por algún motivo, porque creo que son muy representativos, están hechos en el mismo medio, son del mismo año, del año 2020. Todos tienen ecografía de primer trimestre, de segundo trimestre y seguimiento postnatal. Y me llama poderosamente la atención que las tasas de detección de anomalías estructurales para este trabajo son casi del 25% para el tercer trimestre y queda un 7% para postnatales. Sin embargo, este trabajo en el mismo medio diagnostican al revés. 9,1% se invierten los resultados de anomalías estructurales para el tercer trimestre y 30% quedan para postnatal. Y me diréis cuál es el motivo. Parece que se contestan ellos mismos. En este estudio la exploración es protocolizada, hay un protocolo de exploración de la anatomía que se debe de ver y un tiempo específico de 30 minutos. En tanto que en este otro la exploración es oportunista, cada ecografista mira lo que quiere y tiene 20 minutos. Salió en el año 2021 este metaanálisis, creo que tampoco lo vamos a comentar porque no nos ha aportado mucho, es un metaanálisis de Druk, el mismo autor de esto, y digo que no nos aporta mucho porque los datos son incompletos en las series, en algunas para el primero, para el segundo o postnatales. No sabemos si la exploración es oportunista en unos o protocolizada en otros. Está incluyendo estudios de más de 30 años, que si estamos hablando de anatomía, hace 30 años no se veía lo mismo que se ve ahora. Y sí tiene incluidos los estudios, que si lo depuras y te quedas con los que tienen menos de 10 años, te quedan en 95.000, la mayoría son estos dos. Por tanto, creo que aunque reproduce sus resultados, no aporta mucho. Y bien, y somos capaces de catalogar en tres grandes bloques estas tasas de detección que no me parecen nada despreciables, porque tasas de detección de una anomalía estructural entre el 10 y el 25% no me parece despreciable y se enclavan en diagnóstico de anomalías de expresividad tardía en diferentes órganos y sistemas, sistema nervioso central, cardiopatías, digestivas, etcétera, anomalías adquiridas, sean infecciosas, hiposisquémicas, hemorrágicas, ya nos habló bien de ello, ya nos habló antes Eugenia de ello, y anomalías que se escaparon al diagnóstico en el segundo trimestre porque nuestra tasa de detección no es del 100%, por tanto se nos están escapando cosas. La pregunta es, ¿tiene interés el diagnóstico de estas anomalías estructurales? Vamos a intentar contestarlo entre todos. Os traigo esto para que lo miréis en el PEN o miréis el trabajo de dónde se localizan, del número, etcétera. Yo creo que entre todos deberíamos de decidir si tiene interés que conozcamos que este pequeño va a nacer con un citomegalovirus o si tiene interés. Bueno, esto parece que corre. Bueno, si tiene interés que sepamos que este feto va a nacer muy probablemente con las secuelas de esta hemorragia cerebral, o si tiene interés conocer que este otro lo hará con un aneurisma de la vena de Galeno. Fijaros que todas estas ecografías pasaron como normales en las 20 semanas. No lo diagnosticamos. Este feto estaba bien en la semana 20. Esto no es que importe mucho, pero este feto tiene esta gran comunicación interventricular. No va a cambiar su pronóstico, pero quizás sopla mucho y nos pega un susto nada más nacer. Sería bueno que lo supiéramos, o quizás sería bueno que supiéramos también que este feto va a nacer con este gran defecto septal auriculoventricular y esta ecografía pasó como normal en 20 semanas, o quizás convendría saber que este fetito va a tener este gran problema en su aorta, quizás era bueno conocerlo prenatalmente, o quizás fuera bueno saber que este va a tener una transposición de grandes arterias y este va a tener una tetralogía de Fallot, y las ecografías de las 20 semanas eran normales, estos fetos se escaparon.
Bien, este otro no se escapó, pero quizás fuera interesante conocer que tiene unos graves miomas cardíacos y probablemente una esclerosis tuberosa que, como todos sabéis, se va a manifestar más tardíamente en la gestación. O, como se han contado repetidas veces, si será interesante conocer que tendrá una hernia diafragmática, o si será interesante saber las atresias digestivas, todas, tanto la atresia esofágica como la atresia duodenal, como la atresia yeyunoileal o la atresia no rectal, porque todas ellas son, o la mayoría, son de manifestación tardía y pudieron pasar como normales en el segundo trimestre. O si conviene saber que este otro feto va a nacer con esta gran dilatación de su tracto urinario, que progresó de una manera llamativa durante el tercer trimestre, o con estos riñones, una enfermedad poliquística autosómica recesiva en este caso, o este otro, probablemente sea interesante saber que tiene un riñón displásico y probablemente se beneficie de controles desde su nacimiento, no esperar a que se infecte ni a que tenga problemas. O quizás sea interesante, vosotros me diréis, saber que este feto tiene un nefroma mesoblástico, que no nos lo vamos a encontrar en una temporadilla posparto. O quizás sea interesante, como nos dijo la doctora Antolín, saber que esta chica va a tener este gran quiste de ovario que a lo mejor le causa algún problema. O este otro va a tener esta severa anomalía cloacal. Estas ecografías fueron normales en el segundo trimestre. Entonces nosotros, como os decía, o entre todos, debemos de decidir si es interesante saber que este fetito va a tener una condroplasia. Era normal la eco de las 20 semanas. Por tanto, también me podéis decir, una vez que juzguemos si es interesante o no hacer un repaso de la anatomía fetal, también podréis decir que esto es muy tarde. Porque claro, si estamos hablando de la semana 37, esto es muy tarde. Pues bien, yo creo que precisamente las implicaciones clínicas que tiene el diagnóstico es el punto fuerte que lo va a justificar, porque nos va a permitir hacer un asesoramiento correcto, preparando a los padres para el nacimiento de un niño con un problema. Nos va a permitir hacer un manejo prenatal adecuado, introduciendo estudios de imagen, estudios genéticos, pruebas complementarias, terapia intrauterina si procede. Nos va a permitir elegir el lugar, el momento y la vía de parto, especialmente relevante para algunas cardiopatías congénitas. Y, en fin, en algunas ocasiones, si la severidad pudiera hacer que entrara en la opción de la interrupción legal de la gestación tardía, esta sería otra opción también, otra posibilidad para sus padres. En cualquier caso, creo que queda justificado el cribado de malformaciones tardías o no detectadas. En cuanto a la identificación de la estática fetal, bueno, dos palabras, todo el mundo supongo que estaremos de acuerdo, que afecta al 3 o 4% de las gestaciones, que la presentación no cefálica no diagnosticada hasta el inicio del trabajo de parto da más problemas, esto supongo que estaréis todos de acuerdo, que ya quedó. El doctor Say ya nos dijo ayer que no éramos unos linces palpando, y parece que tampoco lo debemos de ser palpando obstetricia, porque no somos capaces de diagnosticar menos del 50% de las anomalías de presentación a mano. Por tanto, el patrón oro es la ecografía, si queremos diagnosticar que un feto tiene una variedad, una posición anómala. Bien, ¿está aumentada la morbimortalidad en estos casos? Bueno, pues parece que sí. ¿La identificación y el manejo específico va a mejorar el pronóstico de estos pequeños? Pues hombre, yo creo que sí. Tenemos evidencia de que la versión externa, por ejemplo, ha demostrado beneficios con éxitos de un 50% aproximado, con muy poquitos riesgos, pero es que además identificar una posición anómala nos permite informar las diferentes opciones de finalizar el embarazo, nos permite derivar a unidades con experiencia en versión cefálica externa o parto vaginal en podálica, nos permite reducir el número de cesáreas urgentes y nos permite asesorar sobre cuestiones específicas que puedan surgir. Por tanto, yo pienso que muy probablemente queda bien justificado la identificación sistemática de la estática fetal. En cuanto al diagnóstico de anomalías placentarias, bueno, pues supongo que todos estaréis de acuerdo conmigo que las principales anomalías placentarias, placenta previa, adherente, abruptio placente, circunvalata, tumores, base previa, etcétera, van a afectar al 1 al 2% de las gestaciones. Por tanto, esto es importante. Tampoco parece que haya ninguna duda el que patrón oro para su diagnóstico es la ecografía.
parece que es bastante evidente que la morbimortalidad en todas estas situaciones está elevada, comparten todas ellas la posibilidad de riesgos hemorrágicos, de riesgos quirúrgicos para la madre, ingresos en leucemia neonatal, prematuridad, muerte, etcétera, etcétera. Por tanto, sí está aumentada la morbimortalidad y el conocimiento, la identificación y el manejo específico, excepto para el desprendimiento de placenta, que realmente es imprevisto, no nos vale tener una ecografía el día anterior, sí podemos decir que nos va a permitir hacer una información específica, aplicar un protocolo de manejo, garantizar la accesibilidad evitando la urgencia, planificar la edad de gestación al parto, el tipo de cirugía, el centro, si el equipo quirúrgico, si incluye una histerectomía, etc. Por tanto, sí está aumentada la morbimortalidad y pensamos justificado el diagnóstico de las anomalías placentarias. No os voy a contar nada del polidramios, todos vosotros sabéis que está aumentada la morbimortalidad por diferentes vías, tiene un impacto sobre el feto en función de la etiología, sobre el parto, sobre la madre, sobre el recién nacido, incluso a largo plazo en función de la etiología. Por tanto, sí está aumentada la morbimortalidad y un manejo específico, aplicando un protocolo de estudio específico dirigido hacia un polidramios, un manejo específico de la gestación y del parto seguro que va a redundar en una mejora del pronóstico materno-fetal. Por lo tanto, creemos que está justificado. Lo mismo os digo para los oligogamios. El oligogamios de final de gestación, si es leve, si no está la bolsa rota ni malformaciones, no hay un CIR ni nada, pues probablemente el impacto sea menor. Pero desde luego, un oligoamios severo y sobre todo si es precoz, en función de la etiología, va a tener impacto, como os digo, sobre el feto, el embarazo, el parto y el recién nacido, aumentando su morbimortalidad. Y lo mismo, exactamente igual que para el polidramios, la aplicación de un protocolo de estudio específico, un manejo específico de la gestación y el parto va a mejorar el pronóstico de estos pequeños. Por tanto, quedan justificados, creo, todos los objetivos que hemos propuesto. Dos palabras ya para finalizar sobre la propuesta de exploración ecográfica en el tercer trimestre. En cuanto a la edad de gestación, fijaros que el mejor momento para cribar las alteraciones de crecimiento fetal son las 35 a las 37 semanas. El mejor momento para el cribado de anomalías estructurales 32-34. No coinciden, tenemos que intentar conciliarlo. Pensamos, esto lo consensuamos, no es que haya evidencia, pero sí lo consensuamos en SESEGO, que alrededor de las 35-36 semanas podría ser el momento más oportuno para realizar esta ecografía. Veis cómo hay diferencias, en unos centros priman los unos sobre los otros y no nos hemos olvidado del CIR precoz porque pensamos que una buena proporción o la mayoría los vamos a captar por los factores de riesgo, los diferentes cribados, patología concomitante, exploración clínica, etc. Por tanto, pensamos que esta es la de gestación. En cuanto al estudio anatómico del feto, también pensamos que se debe de aplicar los mismos objetivos y la misma sistemática que si de una ecografía del segundo trimestre se tratara, asumiendo, por supuesto, las limitaciones propias y frecuentes del tercer trimestre de la avanzada de gestación que se va a ver peor. Y en esto estáis prácticamente de acuerdo todos. En lo que no estamos muy de acuerdo, hay bastante discrepancia, es si debemos o no repetir la exploración si alguna estructura no se valora adecuadamente. Pensamos que este feto ya ha sido evaluado correctamente en la ecografía de las 20 semanas y si no somos capaces de evaluar una determinada estructura y no tenemos sospecha de anomalía, no está justificado reprogramar esta exploración. En cuanto a los métodos para evaluar el crecimiento fetal, todavía veréis muchas guías clínicas que os hablan que lo bueno es la exploración o que lo bueno es la medida del fondo uterino. Lo mejor sería la resonancia, porque es la que mayores tasas de sensibilidad y especificidad da, pero no se puede aplicar, evidentemente, con lo cual el patrón oro es la ecografía. Las tasas de detección para la ecografía, tanto para el grande como el pequeño, rondan entre el 50 y el 80%, asumidos más o menos un 10-15% de fallo, de desviación de lo que peso que nosotros estimamos, y van a depender poderosamente de la edad de gestación a la que hagamos el cribado, del intervalo al parto, del percentil de corte que estemos utilizando, de la tasa de falsos positivos asumida, de la capacitación profesional, cumplimiento de protocolos, etc. En cualquier caso, el factor más determinante parece que es la edad de gestación al cribado seguido del intervalo al parto.
Bien, ¿y qué vamos a medir? Pues sí que hay consenso, y aquí lo veis, vamos a medir el DBP, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y el fémur. En esto hay consenso. Bien, y una vez que hemos tomado la biometría, ¿qué fórmulas vamos a aplicar para calcular el peso fetal? Aquí también veis que hay consenso, en los documentos de consenso nuestros del año 2014, con la ISUOG también, la Medicina Fetal Foundation también, que utilicemos las tablas de Harlow. Y son las que utiliza el 75% de todos los hospitales españoles. Bien, en lo que no hay en absoluto consenso es que una vez que obtenemos el peso fetal estimado por el método de Harlow, tenemos que asignarle un percentil. Cada uno lo asigna según la referencia que cree conveniente. Pero veis que no hay en absoluto coincidencia en cómo debemos asignarle el percentil. Nosotros recomendamos, desde un punto de vista práctico, que si el peso que obtienes es un peso normal, pues que le asignas directamente el percentil que te da el ecógrafo y ya está, y no te complicas mucho la vida. Ahora bien, si el peso que nos está dando es un peso límite o es un peso anómalo, recomendamos que se consulten otras tablas. No hay consenso si son mejor las customizadas o no, pero sí recomendamos que se miren otras tablas. En los documentos de consenso del año 2014 se hacía referencia a las tablas del Clinic, eran las únicas españolas que teníamos. Posteriormente, la ISUOG en 2019 recomienda Intergrau o recomienda OMS. Veis, la Medicina Fetal Foundation recomienda las suyas y últimamente se ha introducido, que creo que debemos de incorporarlo a nuestro arsenal, la calculadora de Valle-Hebrón. Fijaros que un percentil 10 para la Medicina Fetal Foundation son 2.531 gramos para las 36 semanas, que es cuando hacemos la exploración. Bien, si fuera para la OMS, 2.352, para Intergrau 2.144 y 2.300 para Clinic y Valle-Hebrón, que tienen concordancia. Fijaros que de una a otra puede haber 400 gramos. Por tanto, aquí hay una amplia variabilidad. Lo que para las tablas del Clinic es un percentil 10, es un 29 para la Medicina Fetal Foundation, un 12 para la OMS, un percentil 3 para Intergrau y un 10 Clinic y Valle-Hebrón, van más o menos parejos. Por tanto, fijaros que hay amplia variabilidad y hay poco consenso. Bien. En cuanto a las definiciones del crecimiento fetal, siguen vigentes las del documento de consenso, las de la ISO son prácticamente las mismas, lo único que introduce la circunferencia abdominal por debajo del P3 como criterio único para definir CIR. Y por último, en cuanto al tiempo que vamos a estimar, a emplear en esta ecografía, el primer trabajo emplea 30 minutos, como os dije, el segundo trabajo emplea 20, nosotros cada hospital emplea el que crea adecuado, no estamos de acuerdo en nada, pensamos que probablemente los 25 minutos sea lo razonable. Muchas gracias por vuestra atención. Esta ha sido una cápsula de conocimiento de la SGOX.